Dios les bendiga, amados hermanos. Nos toca hoy continuar con la serie de mensajes sobre el desierto. Esto es, luego de la salida de los hijos de Israel de Egipto, luego de haber cruzado el Mar Rojo. Nos acordamos que su primera parada fue en el desierto de Sur, luego en el desierto de Sin, y ahora vamos a hablar lo que ocurre en su próxima parada. Si leemos en Éxodo 17, el versículo 1, la Biblia dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Al leer esta escritura, que dice que de Sin partieron a Refidim, no nos damos cuenta que en realidad, antes de llegar a Refidim, el pueblo tuvo otras dos paradas. Una se encuentra descrita en Números 31 y versículo 12 en adelante. Dice: salieron del desierto de Sin y se acamparon en Dofca. Salieron de Dofca y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Pero cuando nos damos cuenta que no salieron inmediatamente de Sin hasta llegar a Refidim, sino que antes tuvieron otras dos paradas, otras dos jornadas. Podemos decir que tuvieron mayor tiempo para pensar en el Dios que les había suplido, en el Dios que les había mostrado que Él era capaz de dar alimentos en medio del desierto, de dar maná o pan en medio del desierto, y de transformar el agua que no era buena para beber, el agua de Mara, una agua amarga, en una agua que era buena para beber. Ahora bien, antes de seguir, vamos a ver si podemos comparar lo que ocurre en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ya que toda la palabra de Dios es una, y mucho de lo que habla en el Antiguo Testamento, por no decir todo, es una tipología muchas veces de lo que Jesús cumple en el Nuevo Testamento. Dijimos que la jornada del desierto nos parece a nuestra vida, en la jornada que estamos viviendo sobre la faz de la tierra, hasta llegar al lugar de reposo eterno. En Lucas 4, San Lucas 4 y versículo 1, la Biblia dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Vamos a ver si podemos notar la comparación. ¿Quién llevó a Israel al desierto y quién estaba al frente dirigiéndolos? Era Dios. Y lo interesante es que la Biblia dice que en la tentación el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. La forma de describirlo es llevado por el Espíritu al desierto. Así es que quien llevó a Jesús a ser tentado es el Espíritu Santo. Es interesante que dice desierto, como también en el Antiguo Testamento nos dimos cuenta que Israel partió por un desierto. Y noten la exactitud. Vamos a decir que Dios, que ha escrito todas las cosas de antemano, parece que quiso enseñarnos desde el pasado algo que se aplicaba a Jesús y que es parte de nuestra vida. Fue tentado por 40 días. Noten que Israel fue probado o vivió 40 años en el desierto, y Jesús está 40 días en el desierto. El tentador siempre aparece. En el caso de Israel, el tentador le tentó al ellos ver que no tenían agua, le tentó a ellos ver que no tenían hambre, y aparentemente no tenían cómo ellos satisfacer esa hambre. Pero a Jesús también el diablo lo tentó. Y noten que dice: y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Notan la relación? El pueblo tuvo gran hambre y quiso comer y pensar en las codornices, y quiso pensar en los buenos platos que tenían en Egipto. Y ahora Jesús tiene hambre. Y cuando tiene hambre es que Satán lo tienta. Es decir, cuando el pueblo tuvo hambre, el diablo le tentó. Es una tentación diferente, claro está, pero la razón era la misma. La necesidad humana, necesidad básica, muchas veces se convierte en una forma de tentación en la cual el diablo está pendiente para aprovecharse y allí poner ideas
o caminos diferentes a los que Dios quiere que hagamos. O Satanás trata de que perdamos la confianza en Dios. Así que Jesús fue tentado, venció, el pueblo de Israel fue tentado, bueno, no venció. Así es que tenemos que entender que Satanás aprovecha, repito, los apetitos naturales para tentarnos, desviarnos, si le fuera posible. Si Jesús fue tentado, cualquiera también puede ser tentado, claro que sí. Es importante que entendamos en Éxodo 17:1 que Refidim significa lugar de reposo. Quiere decir que cuando el pueblo iba de Sin hacia Refidim, iba a un lugar que los antiguos moradores de aquel lugar le habían llamado lugar de reposo. Así es que siempre los nombres describían el lugar o las características del sitio donde usted estaba yendo. Mara porque fue un lugar de aguas amargas, pero Refidim significa lugar de reposo. Por lo tanto, el pueblo iba a un lugar de reposo, obviamente con la idea de que allí encontraría lo que no encontraría, más bien dificultades, que como otros viajeros allí encontrarían agua suficiente. Sin embargo, dice la Biblia, no había agua para que el pueblo bebiese. Es interesante también señalar que después de Refidim, lo que le tocaba a Israel era llegar al Sinaí, al monte Sinaí. El monte Sinaí era el lugar donde Dios iba a revelársele a Moisés e iba a entregar los mandamientos. Quiere decir que vendrían tiempos de gran bendición y siempre antes de la gran bendición, usualmente en la Biblia, Satanás trata de molestarnos o tentarnos para que no disfrutemos o no lleguemos a la gran bendición. Noten que antes de que Jesús comenzara su ministerio, Satán le tentó. Es una forma de decirnos a nosotros, cuando tengas pruebas y dificultades, algo muy posiblemente viene para tu vida. Pero ¿qué pasó en Refidim? ¿Qué pasó en el lugar que debía ser de reposo? Y señalamos, el lugar debía ser de reposo, pero no lo fue, no ocurrió lo que se esperaba. Muchas veces en nuestra vida, nosotros creemos que hay un momento que llegará de reposo. Creemos que ya ha finalizado, culminado el tiempo en que no habrá más problemas, o pensamos que habiendo planificado bien todas las cosas, será todo de maravillas. Pero no fue así, y a veces no es así. Las cosas no salen tan bien como las planificamos, ni siquiera cercanamente a lo que lo planificamos. El versículo 2 dice, y altercó el pueblo con Moisés. Ya no es una queja, sino es un altercado, es una guerrilla montada, vamos a decirlo así. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? No hay duda que el pueblo no había aprendido nada. No aprendió absolutamente nada. Dios les suple una y otra vez y el pueblo continúa con la misma actitud. Debemos tener mucho cuidado. Cuando pasamos por dificultades en nuestras vidas, es importante que tratemos de entender por qué. O más bien, ¿qué Dios quiere enseñarnos en este tiempo de dificultad? Un problema personal, una dificultad financiera, una dificultad en tu hogar, una dificultad de cualquier tipo en el trabajo o enfermedad. Debes pensar, porque Dios es quien dirige tu vida, qué Dios quiere enseñarte. Te quiere enseñar sobre la fe, te quiere enseñar sobre la confianza, te quiere enseñar sobre el perdón, te quiere enseñar sobre tus pecados ocultos, te quiere enseñar sobre tu orgullo, te quiere enseñar sobre tu falta de humanidad o de generosidad, te quiere enseñar sobre tu amor perdido, te quiere enseñar sobre tu murmuración. No sé lo que Dios quiere enseñarte, pero buena cosa es que tú ores y trates de entender qué Dios está haciendo en ese periodo en que está siendo probado. Lamentablemente este pueblo no aprendió nada, absolutamente nada. En vez de acudir a Dios, en vez de tener una relación con Dios, acuden a Moisés. Muchas veces nosotros estamos en la iglesia y vamos creciendo
Y se nos enseña a confiar en Dios, se nos enseña a creerle a Dios. Pero cuando tenemos un problema, vamos a otra persona y no vamos a Dios. Recuerda, cuando tenga cualquier dificultad, la primera persona a consultar es tu Padre Celestial. Y claro que Dios le ha dado a personas sabiduría y le ha dado don de consejo y don de enseñanza para poder ayudarte. Pero tu primera conversación debe ser absolutamente con Dios. Es una lección que no puedes olvidar. El verso 3 dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? La murmuración parece idéntica a la anterior cuando Dios le dio codornices en abundancia y les dio maná. Noten que es la misma acusación que quieren matarnos. Una mentalidad completamente negativa, una mentalidad que no ve a Dios en nada. Pero si observamos, dice la Biblia que se quejan de que quieren, según ellos, querían que murieran ellos. Disculpen. Querían que murieran los hijos y aún el ganado. Por tanto, Dios había sido tan proveedor que incluso había cuidado de sus ganados. La misma acusación, nos quieren matar. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Moisés en este instante muestra un poco de impaciencia, cansado de un pueblo que constantemente le hacía preguntas, mostraba rebelión, un pueblo impaciente. Ya la oración no es Dios, ¿dónde está el agua? Sino Dios, ¿qué haré? Sin embargo, es una oración muy sincera. Habrá momentos en nuestras vidas que no sabemos simplemente qué hacer. Problemas que por más inteligencia emocional que tengas o por más entendimiento que creas poseer, no sabes cómo hacerlo. Y la pregunta correcta es, ¿qué haré? ¿Qué haré con mi dificultad? ¿Qué haré con mi matrimonio? ¿Qué haré con la situación que tengo con mi familia? ¿Cómo lo hago? Dios es un Dios que te ama y te va a contestar. Ya el pueblo había llegado a tal grado de rebelión que Moisés dice, de aquí a un poco me apedrearán. Ahora habían pasado de la queja a prácticamente tratar de usar la violencia. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Ahora Moisés va a caminar donde Dios le indica, va a ir con testigos, los ancianos de Israel, y dice que va con la vara, aquella misma vara que él utilizó para golpear allá en Egipto el río y convertir el agua en sangre. Luego Dios dice, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. He aquí, en el Salmo 78, verso 20, dice, he aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. Quiere decir que cuando él golpea la roca, la peña, obviamente es un milagro, la peña de Horeb, salió agua, pero de tal extremo, fue tanta el agua, que la Biblia dice en el Salmo 78, 20, que acabo de leer, que inundaron la tierra.
Dios dio abundantemente para el pueblo, y para su ganado. Es una inmensa cantidad de agua. Quiere decir que Dios, no importa el lugar donde te encuentres, tiene suficiente y para dar mucho más abundantemente, como dice luego la Biblia en el Nuevo Testamento, de lo que pensamos o entendemos. Cuando oramos, cuando confiamos en Dios, no hay lugar que sea tan difícil como para Él no sacarte. No hay necesidad que sea tan grande como que Dios no pueda levantarte. Y cuando Dios dio agua en mucho más de lo que necesitaban. Ellos querían agua para tomar, pero Dios les dio agua que inundaron la tierra, inundaron el valle. En todo lo que Dios hace significado. En el Nuevo Testamento la Biblia dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ese texto de 1 Corintios 10:4 habla de ese tiempo en que el pueblo caminaba por el desierto. Y noten que habla de que la roca es Cristo. Y dice que la roca los seguía, lo que indica que todos los 40 años en que ellos estuvieron en el desierto, la roca les seguía. Es un milagro interesante, esto es extraordinario. Siempre hubo agua. Y el agua apuntaba hacia Jesús. Porque todo lo que está escrito en la Biblia, el Antiguo Testamento entero, todo apuntaba hacia Jesús, que es nuestro Señor, Rey, Salvador, Redentor, el Alfa y el Omega, el primero y el último, el Dios Todopoderoso. Ya Dios estaba preparando las tipologías que se cumplirían en el Nuevo Testamento. Ya Dios estaba en su plan maravilloso componiendo las Escrituras de tal forma que pudiéramos hallar en lo ya pasado palabras que nos apuntaban hacia Jesús. Cristo es la única roca en la cual tú puedes fundamentar tu vida. Jesús tiene la única agua de la cual bebes y nunca jamás tendrás sed. El hombre puede vivir sin comida unos cuantos días, varios días, pero sin agua no puede vivir tanto tiempo. Quiere decir que el agua en realidad es más importante que la comida en términos de una emergencia. Caminando por un desierto, usted puede con una buena comida quizás aguantar hasta varios días, pero no puede aguantar en un desierto ni siquiera 8 o 10 horas sin agua, porque moriría, sus riñones no funcionarían y usted simplemente perdería la vida. El versículo 7 entonces finaliza esta sección con estas palabras. Y llamó el nombre de aquel lugar Masha y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel. Porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Miren bien, les dijimos que el versículo 1 nos dice el nombre de aquel lugar, desierto de Refidim. Les expliqué que Refidim significa lugar de reposo. Pero entonces, ahora a Moisés, después de aquel tiempo de prueba, le cambia el nombre del lugar, y para el hebreo, ya aquel no era Refidim. Para los que viajaban, los peregrinos, aquello era Refidim. Pero para Israel aquello fue Masa y Meriba, que significa tentación y rencilla. Qué interesante que un lugar de reposo, cuando no hay fe ni hay confianza, lo convertimos en un lugar de turbación y de rencilla. Cuando en el hombre no hay fe, cuando nosotros no aprendemos a confiar y vivimos en quejas, cambiamos cualquier situación que pudiera ser de bendición en un lugar de rencilla. Y aquí incluso se define cuál fue el pecado o la tentación de este pueblo. Dice, la tentación se define en esta frase. Tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Dudaron de que Dios les estaba acompañando. Es increíble cómo se olvidaron de todas las formas y maneras que Dios mostró su cuidado y su amor.
empezando de cómo les manda a Moisés a Egipto y aquellos tremendos milagros que hizo, aquellas plagas que envió, la protección sobre el pueblo, el cuidado cuando salieron, cuando abre el mar rojo, cuando destruye a todos aquellos enemigos, cuando le acompañaba aquella nube para que el sol del desierto no les hiciera daño, cuando le acompañaba esa columna de fuego para alumbrarle en la oscuridad del desierto, cuando le dio agua, cuando le dio calzado, le dio maná del cielo y codornices. ¿Cómo podían dudar del amor de Dios? ¿Cómo podían dudar de que Dios estaba con ellos? ¿Cómo podían preguntarse si Jehová estaba con ellos cuando todavía no habían entendido ese cuidado de Dios para sus vidas? Tenemos que tener mucho cuidado. Sé que a veces estamos siendo tentados y una de las palabras favoritas de Satanás a la mente nuestra es: estás solo, o no eres digno, o Dios te ha abandonado. Y el problema no es ese, pero el problema sería que tú dudes de que Dios está contigo y de que dudes de que Dios te ama. La lección tienes que aprenderla. Dios te ama, no importa las circunstancias. Dios te ama, no importa que las cosas no sean de reposo donde quizás debieras encontrar reposo, y puedes confiar en Él, puedes orar a Él, y entonces Dios te va a bendecir. Luego de esta última tentación en el desierto, se enfrentarían a Amalek en ese mismo lugar de Refidim, que ahora se llamaba de Meriba. Y es la primera vez que el pueblo va a enfrentar un enemigo fuera de Egipto. La primera vez que van a ir a la guerra. Sería otra lección, pero podemos decirles que en esa guerra el pueblo destruyó a Amalek, mientras Moisés tenía las manos levantadas. Cuando las manos se cansaron, sus manos fueron sostenidas y entonces Dios le dio al pueblo la capacidad de derrotar a sus enemigos. Quiere decir que la lección que vendría antes del Sinaí es que mientras adoramos a Dios, mientras confiemos en el Señor, Dios tiene el poder para salvar, liberar y bendecirnos antes de entrar al Sinaí. Esperamos que este compartido de la Escritura haya sido de bendición para tu vida. Esperamos que también hayas estudiado la palabra con tus familiares y que además de lo que comparto contigo en esta hora, el Señor te haya dado sabiduría y entendimiento para ir más allá de lo que te he compartido. Que el Señor Jesucristo te bendiga y te guarde.